espacio de conexión creado por el Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte para mantenernos al día con temas de actualidad sin salir de casa. Hoy hablaremos de Scrum Master para entender un poco más de qué se trata, cuáles son sus certificaciones y beneficios en el cumplimiento de objetivos en nuestros proyectos y negocios. Para ello nos acompaña Camilo Rodríguez Izaza, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, Executive MBA del Business School de Sao Paulo y especialista en planeación y gerencia estratégica. Además, se encuentra certificado como Scrum Master y Scrum Product Owner. Antes de iniciar, queremos recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat dispuesto para ello o levantar la mano para cederles la palabra. Al final de la sesión tendremos un espacio para responderlas. Sin más preámbulo, recibimos a nuestro experto. Camilo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes. Ya no me acordaba que yo era ingeniero mecánico. Eso fue hace tantos años que gracias por recordármelo. Y realmente es que he transformado mi vida y mucho más en volverme como un facilitador y alguien que ayuda a las personas a trabajar mejor y muy involucrado con temas de administración, muy involucrado con temas de liderazgo y la ingeniería mecánica se quedó un poco atrás. pero, pero la utilicé sobre todo en algún momento en mi vida como yo creo que una disciplina, es aprender a trabajar mejor y aprender a trabajar mejor en equipo, que es el tema de esta presentación. Mi nombre entonces, Camilo Rodríguez Izaza, soy Agile Coach de la empresa Scrum Network y tenemos una alianza muy, muy interesante con la Universidad del Norte para todo el tema de Scrum y de certificaciones. Comencemos entonces hablando de qué es el agilismo. Y para esto quiero que por favor tomen sus celulares o en el computador y digiten la siguiente página, www.menti.com. Digiten esa página y digiten el código 247897. Y vamos entre todos a escribir algunas palabras de lo que ustedes crean que es el agilismo. No se preocupen por estar correctos o equivocados. Lo único en este momento relevante es lo que ustedes estén pensando que significa ser ágil o el agilismo. Entonces, vamos entrando en esa página menti.com y digiten por favor el código y vamos a cambiar entonces a la ventana de Menti para ver cómo en conjunto vamos definiendo o vamos teniendo algunas ideas sobre qué es el agilismo. Ahí deben estar viendo la página de Menti, menti.com, código 247897 y comienzan a aparecer las primeras palabras, coordinación. Pueden escribir una palabra varias veces como si estuvieran votando por la misma palabra. Entonces, si a alguien le gusta, por ejemplo, eficiencia, puede volver a escribirlo y esa palabra va tomando cada vez más relevancia. Pueden escribir una, dos palabras, tres palabras, una pequeña frase, no se preocupen. Entonces vamos entendiendo qué es agilismo, facilidad, eficiencia, optimización, rapidez, calidad y velocidad, administrar proyectos, facilidad, vuelve, coordinación. Muy bien. Continúen colocando más opiniones y mientras eso, yo les voy dando un poco más de conceptos sobre qué es el agilismo como una mentalidad o como una forma de pensar que fue creada en el 2001 y fue creada como respuesta a un desafío que existía en la industria del software. El agilismo efectivamente nació entre las personas que creaban software. ¿Qué es lo que pasa? Los computadores crecieron, se volvieron muy complejos y no sé si han escuchado hablar la ley de Moore, si no estoy mal, o de Moore, que dice que la capacidad de procesamiento se duplica a cada 18 meses y eso significa entonces que el hardware, o sea, las máquinas se volvieron cada vez más potentes y el software necesario o la capacidad de software se volvía cada vez más elaborada y más compleja. Entonces los proyectos de la industria de computación se volvieron cada vez más complejos. Los proyectos, los productos, todo lo que se hacía era muy elaborado. Y desde el año, yo creo que desde los finales, comienzos de los 90s o 80s, ya había personas trabajando de forma diferente. Pero en el 2001 se reunieron y se juntaron y dijeron, bueno, de todo lo que hemos experimentado diferente al modelo tradicional, el modelo tradicional es como trabajaba la NASA. La NASA envió cohetes a la Luna con el modelo tradicional
y es inclusive la forma que nosotros tenemos embebida de pensar. Nosotros pensamos en el modelo tradicional. Cuando nos piden un desafío, nosotros básicamente lo planeamos todo, después lo detallamos, después lo ejecutamos y en una única oportunidad tenemos un resultado final. Es como si nos educaran para hacer una única vez todo perfecto. Y lo que el agilismo hace es completamente diferente. Lo que el agilismo hace, y ya lo vamos a entender un poco más, es dividir en pedazos pequeños y aprender en la medida en que vamos haciendo las cosas. Entonces, el agilismo responde a la complejidad de los productos. El agilismo también responde inclusive a la incertidumbre y responde también a las variaciones que hay en el mundo, en los competidores, en todas las variables que hay. Ahí el agilismo funciona muy bien. Entonces, cuando hablamos de agilismo, estamos hablando de 4 valores y 12 principios, que fue lo que lograron ponerse de acuerdo estas personas y se acuñó el término. Entonces, en el 2001, ese término se volvió relevante y los 4 valores son básicamente que queremos favorecer la interacción entre las personas y sus individuos, entre los grupos y sus individuos, y no tanto los procesos y las herramientas. Queremos tener al cliente de nuestro lado y no hacer una negociación contractual después o estar en cosas ya reactivas. Queremos ser mucho más proactivos teniéndolo cerca. Queremos tener el producto funcionando y no porcentajes de avance de proyecto, porque esto es mucho más relevante. Algo tangible realmente es lo importante, no porcentaje de avance de una base de datos o porcentaje de avance de los cimientos de una obra. Lo que vale es el producto terminado, el apartamento entregado, el edificio terminado o el software funcionando. Y somos permeables al cambio, mucho más que seguir un plan. Si bien planear es importante, entendemos que cambiar también es relevante porque nos permite generar mayor valor. No cambiamos porque sí, cambiamos para adaptarnos a los cambios del mundo exterior o al cliente o a los productos o a las nuevas realidades o a los nuevos aprendizajes que vamos teniendo. Entonces, ser ágil es estar de acuerdo con 4 valores que están escritos en el manifiesto ágil. Eso es el agilismo. Ahora, tiene que ver también con la palabra en el español que todos conocemos, que es rapidez, agilidad, facilidad, pero es un concepto que va un poco más allá, que se acuñó con un término conocido y por eso de pronto podemos asimilarlo a lo que intuitivamente creemos que es el agilismo, pero tiene mucho más de fondo. Son 4 valores y 12 principios. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco más y les quiero preguntar, quiero que ustedes piensen un poco, ¿qué es la cultura empresarial? Porque si hablamos de agilismo como una mentalidad y hablamos de que las empresas quieren cambiar su forma de pensar e ir hacia el agilismo, es porque quieren cambiar la cultura empresarial. Y ahí les pregunto, ¿qué sería la cultura empresarial? Yo estoy seguro que no es lo que está escrito en las paredes. Lo que está escrito en las paredes es el deseo tal vez de las directivas de lo que debería ser la cultura empresarial, pero la cultura empresarial tal vez sería la suma como de los pensamientos, de la forma de que cada uno tiene de interpretar el mundo y la suma de todo eso en una empresa pues termina generando una dinámica y una cultura pues que a veces no es tan visible, a veces es más sutil, pero que está ahí y que claramente influencia la forma como la organización actúa y como la organización responde ante los desafíos. A nosotros nos gusta mucho una definición de cultura que dice cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Porque la cultura no es una cosa que se puede cambiar tan rápidamente. Pensemos que ahora le vamos a decir a una empresa que tenga, no sé, 3,000 funcionarios, les vamos a decir, ahora ustedes tienen que ser permeables al cambio, porque eso es lo que dicen los valores ágiles. O ahora ustedes tienen que tener al cliente más cerca, porque eso es el agilismo. O ahora ustedes tenemos que favorecer las interacciones entre ustedes y no tanto los procesos y las herramientas. Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo pasamos de unos deseos, una idea de lo que queremos ser a algo más tangible, a algo más práctico? Y ahí es donde esta definición, cultura, es cómo hacemos las cosas aquí, es muy potente. Porque con Scrum podemos cambiar el quehacer, el día a día de las personas. Y ese día a día va a cambiar el ser. O sea, a través de un cambio de comportamientos, de hábitos de las personas y de los grupos, podemos cambiar la cultura organizacional. Y si bien
la cultura organizacional demora años en poderla cambiar, sí podemos crear una nueva dinámica y enseñar una nueva forma de trabajo con unas rutinas diferentes, con una técnica diferente que se llama Scrum, y digamos que en 2 días lo podemos enseñar y con un poco de práctica y con un poco de disciplina y acompañamiento podemos, digamos, en un periodo corto, relativamente corto, no sé si estamos hablando de, en un periodo de tiempo relativamente corto, no sé si podemos hablar de 3 meses tal vez, 6 meses, que es un tiempo muy corto para una organización, ya podemos trabajar de forma diferente y obtener resultados diferentes y cambiar la cultura de los equipos y de la organización. Ahí es donde Scrum es demasiado potente, porque es una técnica, es una herramienta que nos lleva hacia un cambio organizacional, hacia una cultura diferente. Y es una cultura que su objetivo es tener mayor productividad, tener mayor resultados, ser capaces de responder mejor a los desafíos que el mundo nos presenta, a tener equipos que sean cada vez más, que generen mayor valor. Entonces, Scrum funciona y Scrum no es famoso porque sí, Scrum es famoso porque funciona y funciona porque fue creado usando, entendiendo la información de cómo las personas trabajan y no cómo dicen que trabajan. Y es como si fuera un compendio de las mejores prácticas de las mejores organizaciones, junto con un conjunto de personas que se han dedicado a practicarlo. Los creadores de Scrum, que son Jeff Sutherland y Ken Schwaber, también se han juntado con equipos y con personas, y hay un conjunto de personas muy serias que se dedican a practicar un buen Scrum y a entender cada vez mejor cómo esta técnica consigue crear equipos de excelencia. Scrum es como si fuera la receta para que no tengamos una singularidad, un punto único en la curva de excelencia en los equipos, que se dio porque de casualidad contratamos a un muy buen líder y la organización tenía unas prácticas más, tal vez más flexibles, y además las personas se comunicaban mejor y además tenían una rutina que les funcionaba. O sea, se dieron un montón de condiciones en que esos equipos se volvieron excelentes, pero eso termina siendo una coincidencia. Scrum es una forma sistemática de crear equipos de excelencia a través de practicar unas reglas de trabajo que son relativamente simples de entender, pero que tienen la dificultad de que al ponerlas en práctica van a cambiar nuestros hábitos, van a cambiar la forma como nos comportamos y efectivamente nos van a llevar, casi que nos obligan, digámoslo así, a ser equipos de excelencia. No es casualidad que la Harvard Business Review haya publicado un artículo en 2015 en el que dice el desarrollo ágil de software es la ventaja competitiva para una era digital. Y ahí resalto, uno, la ventaja competitiva, no es una ventaja competitiva. Básicamente es, o vas hacia el agilismo o eres un dinosaurio y estás en vías de extinción. Y sí, para una era digital, porque estamos hablando que en el mundo digital los productos son extremadamente complejos y los desafíos son muy grandes. Y aquí el tema es mucho más de intelecto, de personas con capacidad de tener creatividad y proponer soluciones ante desafíos que tal vez nunca los habíamos visto. Un caso típico de proyectos complejos o de productos complejos o de desafíos es lo que estamos viviendo en la humanidad hoy con el COVID. Cuando tenemos un desafío tan grande como el COVID y tenemos que sacar, no sé, la vacuna contra el COVID o definirlo algo tan simple como cuál va a ser el plan de apertura de Bogotá, cómo lo vamos a hacer. Y al final no existe una claridad absoluta. Pero lo que se tiene que hacer en esos casos, en el fondo, es reconocer que yo no me las sé todas, que yo no puedo decir es que es así, yo sé que funciona y que el mejor camino es ir así, tomando decisiones y en la medida en que vamos viendo los resultados de esas decisiones, vamos entendiendo cuál es el mejor camino. Entonces, en el fondo, es aprender en la práctica. Y eso también lo llamamos empirismo en el Scrum. Entonces, Scrum es la respuesta ante un mundo de incertidumbre y ante un mundo donde nosotros no nos las sabemos todas. Y es un kit de herramientas para que los equipos alcancen la excelencia y efectivamente tiene resultados comprobados de 400%. ¿Qué significa 400% resultados de valor generado? Y aquí resalto la palabra valor. No es hacer todo más rápido. Yo lo dividiría
como en dos componentes. El primer componente es ir en la dirección correcta, como equivalente a la estrategia. Y el otro componente sería correr más rápido o ser más eficientes. Digámoslo así. Uno es saber hacia dónde correr y el otro es correr más rápido. Pero yo sé que a los que han estudiado estratégica y si ustedes son de administración o eso, el tema de la estrategia es, wow, increíble. Pero es como el huevo y la gallina. ¿Qué es más importante, la estrategia o la táctica? Me explico. ¿Qué es más importante, correr más rápido o saber hacia dónde correr? Y es igualito el huevo y la gallina. De nada me sirve saber hacia dónde correr si yo soy el más lento y todo el mundo llega primero. Igual, de nada me sirve correr muy rápido en la dirección equivocada. Scrum concilia estos dos temas. Ir en la dirección correcta y además de eso, correr más rápido o ser más eficiente o ser más productivo o todo lo que tenga que ver con mejora continua. Ahora, démosle una primera mirada a Scrum y vamos a entender muy brevemente en qué consiste Scrum. En Scrum, en vez de tener un proyecto o desarrollar un producto en una secuencia continua de principio a fin, como les decía, vamos a hacer primero la etapa de planeación o de evaluación o de factibilidad y después nos vamos a otras etapas y a otras etapas. No, en Scrum lo que hacemos es dividir un proyecto o todo lo que haya que hacer para lanzar un producto en mini proyectos, proyectos pequeños. Y esos proyectos los llamamos sprints. No se preocupen por la terminología. A veces Scrum también puede ser un poquito difícil en el sentido de que hay palabras nuevas. Pero después de que nos aprende unas cuantas palabras nuevas, eso ya se vuelve parte del día a día. Entonces, sí hay un lenguaje que hay que ir aprendiendo, pero que no es tampoco tan grande. Son algunas palabras que ya explican qué significa cada cosa. Entonces, el sprint es como si fuera un proyecto pequeño y como en todo proyecto, el sprint comienza aquí con una planeación. Hay una planeación al inicio del sprint. El sprint no dura más de 4 semanas, o sea, máximo un mes. Pero lo más común hoy en día en la mayoría de los equipos, el estándar, digamos, el que más se aplica es un par de semanas. Entonces, en un par de semanas ya estamos cumpliendo un ciclo completo, que es un mini proyecto que tiene estos componentes. Tiene una planeación al principio, tiene reuniones todos los días que las llamamos dailies. Entonces, todos los días nos estamos reuniendo a cada 24 horas y eso se llama un daily. Y tiene al final del sprint dos reuniones muy importantes. Una reunión que la llamamos review o revisión del sprint para ver el resultado y otra reunión que la llamamos retrospectiva para entender cómo podemos nosotros trabajar mejor como equipo. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo con Scrum? En vez de atacar un problema completo, lo vamos atacando en pedacitos. Y estos pedacitos tienen un ciclo completo, se llaman sprints, y el ciclo completo incluye planeación, ejecución con revisión diaria, con pequeñas reuniones diarias, incluye una revisión final de qué fue lo que produjimos y si al cliente le está gustando esto. La idea es que al final de cada sprint haya algo tangible que el cliente puede ver, no simplemente decir avanzamos 10% en algo, 10% de avance en algo para Scrum y para el agilismo no significa nada, porque eso, lo que el cliente no puede valorizar básicamente es tareas y las tareas no generan valor, lo que genera valor es algo que el cliente aprecie, que le genere un beneficio para el cliente final. Y además de esta reunión para mostrar el resultado en sí del sprint, hay una reunión interna, digámoslo así, como lavamos la ropa sucia en casa, ya no con todo el mundo, sino solamente el equipo que está trabajando en el producto y ese equipo empieza a hablar de cómo lo podríamos hacer mejor, estamos interactuando bien, qué podríamos mejorar. Ya es un tema de la mejora continua. Para unos podríamos llamarlo Kaizen. Kaizen también tiene que ver con esto, es un término muy usado. Muy bien, entonces con esto ya les expliqué qué significa los 5 eventos de Scrum. Y ahí me voy a adelantar un poquito. Cuando nosotros hablamos de Scrum, hablamos de una memotecnia o una fórmula de memorizar o de aprender Scrum que la llamamos el 3-5-3. Entonces, les acabo de hablar de los 5 eventos. Y una vez más, son el sprint que contiene todos los eventos, la planeación al inicio del sprint, una reunión diaria que la llamamos daily, una reunión de revisión
del resultado, el review al final del sprint y una retrospectiva para ver qué podemos hacer mejor y esa es la mejora continua. Ahora hablemos de los roles. ¿Qué son los roles? Son personas que actúan con unas funciones específicas dentro de Scrum. El primer rol que les quiero mencionar es el Product Owner. Y el Product Owner es una persona que es como si fuera un visionario, como hagan de cuenta como un Steve Jobs de la compañía. Alguien que sabe para dónde vamos, que entiende a los clientes, que tiene la idea de cuáles son los mejores productos, cómo podemos ser más exitosos, y él transforma esa visión de producto en un artefacto o en una lista ordenada que la llamamos Product Backlog, que es la lista de producto. Entonces, el Product Owner es como un visionario, alguien que se encarga de transformar en una visión de producto en algo más tangible y que se encarga también de que eso más tangible, esta lista de actividades o de ítems o de requisitos o de temas que hay que tener para completar nuestro producto, eso el equipo de desarrollo, quien lo va a ejecutar, lo consigue hacer bien. También tenemos otro actor, otra persona muy importante que se llama un Scrum Master. Y este lo voy a resaltar porque el Scrum Master es el que tiene que saber más de Scrum, pero también cuando hablamos de certificaciones es la primera certificación que tenemos que tener. Porque entender Scrum es también entender qué es lo que hace un Scrum Master. El Scrum Master ayuda a todo el equipo a practicar un mejor Scrum. El Scrum Master es el que más tiene que profundizar en Scrum. El Scrum Master apoya inclusive al Product Owner para hacer mejor su trabajo. El Scrum Master hace que el Scrum se vea bien, que la organización entienda más sobre Scrum. El Scrum Master, por ejemplo, hace una presentación como estas ante la organización para que la organización entienda mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de Scrum. Además de eso, el Scrum Master es como un coach. Visualícenlo como alguien que está ayudando al equipo, facilitando las interacciones entre las personas y eliminando impedimentos. Impedimentos es todo lo que no le permite al equipo ser mejor o ser más ágil. Y eso, el Scrum Master es como si fuera el gestor de impedimentos. Cuando uno quiere mirar un Scrum Master, si está trabajando bien, uno le dice, ¿dónde está tu lista de impedimentos? ¿Dónde está tu backlog de impedimentos? ¿Cómo la has gerenciado? ¿Cuánto tiempo te estás demorando en solucionar impedimentos? Porque eso el Scrum Master tiene que estar súper atento. Como todo lo que pueda obstaculizar al equipo, el Scrum Master está ahí para ayudar. A veces no es él el que hace, pero él es el que está muy atento de que todo eso ande y se solucione. Entonces, los tres roles son el Product Owner, el Scrum Master y el equipo. El equipo es todos los que van a ejecutar, los que van a colocar las manos en la masa para transformar el producto en algo de mayor valor. Al final, entonces, de cada sprint, tenemos un incremento. Y aquí vamos a empezar a hablar, entonces, de los tres artefactos. Ya hablamos de los tres roles, de los 5 eventos y los tres artefactos de Scrum entonces son: uno, ya lo mencioné, lista de producto. Es la lista de todo lo que hay que hacer para completar el producto. Es como si fuera, entre comillas, la lista de Papá Noel. ¿Y qué es lo que hacemos con esa lista? La vamos priorizando, le vamos dando cada vez mayor detalle y la vamos ordenando, vamos poniendo lo de mayor valor hacia arriba de la lista. Y eso es un trabajo continuo, es algo vivo. No es una lista que tú la haces una única vez y se queda quieta. No, es una lista que la haces la primera vez porque tienes que tener una primera lista y sobre esa lista, en la medida en que vas trabajando y sprint a sprint, vamos entendiendo lo que vamos creando y cómo inclusive el cliente reacciona hacia lo que le vamos entregando, vamos priorizando, cambiando, colocando más elementos en la lista de productos. El otro artefacto, entonces, es la lista de pendientes del sprint o el sprint backlog. Y ese sprint backlog es de la lista de producto, que es todo lo que hay que hacer, pero ya sabemos que en un sprint solo vamos a hacer un pedazo, es ese pedazo que vamos a ejecutar durante el sprint. Es como si fuera un acuerdo entre el product owner y el equipo y donde ellos dicen, bueno, somos capaces de llegar hasta esto, hasta este elemento de la lista de producto. Y junto con esto se define las tareas y los detalles operacionales, que ahí el equipo es quien los define, para llegar al final del sprint a tener un incremento. Entonces, el incremento es el otro artefacto, el tercer artefacto, y es la materialización
el producto, lo que generamos al final de un sprint. Entonces, es como la lista de pendientes del sprint o el sprint backlog. Es como si fuera la planeación de lo que vamos a hacer en el sprint, incluyendo también las tareas y los detalles operacionales, mientras que el incremento es el resultado final del sprint. Con un detalle adicional, el incremento no es plural, no es que yo en cada sprint genere incrementos, sino que yo tengo un único incremento que contiene lo que hice en el sprint más o integrado con lo que hice en los sprints anteriores. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un carro, entonces digamos que vamos a trabajar en el aire acondicionado, yo no digo que el incremento del sprint es el aire acondicionado. Yo lo que digo es que el incremento del sprint es el carro con aire acondicionado. O sea, trabajé en el aire acondicionado, pero al final yo muestro un resultado para el cliente final, que es la integración de lo que tenía más lo nuevo. Entonces voy cada vez es aumentando o mejorando las funcionalidades del producto y no simplemente mostrando pedacitos de funcionalidad que no tienen tanto valor como un todo. Con esto, ya les digo, son especialistas en Scrum. ¿Cómo lo ven? ¿Hasta ahí vamos bien? Escucho, escucho. ¿Vamos bien? Listo. Continuemos. Aquí esta gráfica lo único que tenemos es un pequeño resumen de lo que teníamos. Entonces, les voy a dar un minuto, ni más ni menos, para que la miren. Miremosla. Y me gustaría que alguien levante la mano y le abrimos el micrófono, si me ayudan a abrir el micrófono, y si tiene alguna pregunta, la haga. Observen y pregunten. Quien quiera puede levantar la mano y yo voy a estar muy atento. Sí, yo también por acá estoy atenta al que quiera intervenir o si quieren escribir su pregunta en el chat y yo la leo con mucho gusto. También, observen los colores. Las personas tienen colores. Recuerden los 353, los elementos que les dije. Piensen un poquito ahí qué les llama la atención. Pueden hacer también un comentario, una observación. No sean tímidos, es el momento. Creo que hay que poner un incentivo, no sé, que pasen al centro de educación continuada y recojan un bonus de algo. Listo, les voy a dar 30 segundos más para que miren la gráfica. Bueno, Por ejemplo, aquí tenemos una preguntita, Camilo. Ya se sí, animó el primero. ¿quién? Bueno, escucho. Leonardo Antonio Dimare dice, ¿y si el sprint es fallido? Y Aleida dice que está analizando. Muy bien. Eso es equivalente a que tú me digas y la semana es fallida. Te lo pongo así. No porque no completaste todo lo que ibas a hacer en la semana, tú vas a extender la semana. Eso simplemente no está ni siquiera en nuestras posibilidades. De la misma manera, el sprint es o fallido o no fallido, no lo llamemos así, lo podemos llamar simplemente es, logramos un incremento, ese incremento generó valor, logramos hacer todo lo que nos habíamos propuesto al inicio en la lista de pendientes del sprint, o simplemente es un sprint para aprendizaje. Al final de cuentas, el sprint tiene dos objetivos. El principal objetivo, sin duda, es entregar un incremento, pero sprint a sprint, el equipo aprende a cómo trabajar mejor. Y cuando habla el equipo, no solo el equipo que trabaja, que coloca las manos en la masa, sino Product Owner, Scrum Master y el equipo en sí, el equipo de desarrollo, aprenden a trabajar mejor para cada vez ser más consistentes o más predecibles en la entrega de valor sprint a sprint. ¿Más preguntas? Aleida, adelante. Nos dice Aleida que ya tiene su pregunta. Vamos a activarle el micrófono para que para que te pueda preguntar. Aleida, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Aleida Zapata desde Medellín. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchas gracias por este espacio. Bueno, mi pregunta estaba analizando porque el dueño de producto, pues estoy como observando en este proceso donde está el muñequito azul y veo que no está bueno, en la retrospectiva del sprint y no sé o sea, si ahí debería estar, porque pues finalmente lo que estamos haciendo es revisando hacia atrás qué pudo haber pasado y pues si él es el dueño del producto y a él le vamos a entregar el resultado, ¿por qué de pronto no está ahí? Me encanta tu pregunta. En realidad sí debería estar, él puede estar, Ujú. y no lo colocamos ahí simplemente para llamar un poco la atención de que la retrospectiva del sprint es un momento más interno donde Ah, ok. a veces el dueño de producto simplemente tiene que es aprender a posicionarse en esa reunión. Él está ahí para ayudar, no para exigir. Él está Mm. ahí para ver cómo podemos mejorar todos y no para simplemente decir no se cumplió el resultado, por ejemplo. Entonces, sí tiene que estar en la guía de Scrum, está especificado que está, solo que es una reunión para el equipo en sí y para la forma de trabajo y no para exigir resultados. En realidad ya, en esta reunión aquí, que es el resultado del sprint, en el sprint review, el dueño del producto fue el actor principal. Ya, en esta otra reunión, el actor principal es el equipo en sí, inclusive apoyado por el Scrum Master. Voy a Ok, responder un par de preguntas que estén escritas y vamos a continuar. ¿Listo? gracias. Voy a leer por aquí. ¿Cómo se puede aplicar Scrum en proyectos de innovación y creatividad? Perfectamente, perfectamente. No se aplica solo a software, es más, nosotros lo aplicamos en todo tipo de clientes. Tenemos clientes tan variados como la Bolsa de Valores de Colombia, Falabella, Colsubsidio, Drummond, con perforación de pozos, que no tienen absolutamente nada que ver con software. Ya vamos a ver un poquito de eso. ¿Se pueden realizar sprint paralelos? Sí, pero por equipos separados. Entonces lo que tenemos son dos equipos trabajando en sprints paralelos, no hay problema. ¿Cuáles las aptitudes que debe tener una persona para certificarse en Scrum? Es querer aprender Scrum y para eso nuestra certificación comienza de cero, 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 cero. Tú vas a iniciar y vas a poder en 2 días realmente tener una visión completa de Scrum con ejercicios prácticos que te van a llevar hacia tener una certificación y un conocimiento de Scrum Master, que es la certificación inicial. ¿Cómo se estiman los tiempos de desarrollo para dar? Bueno, este sí es un poquitico más largo, este lo podemos mirar al final si nos da tiempo, para Juan Esteban. El tiempo de desarrollo, digamos que tenemos una lista completa de todo lo que vamos a hacer y sprint a sprint vamos ejecutando. Y en la medida en que vamos viendo la realidad de la ejecución, vamos replaneando. Sobre eso vamos realmente estimando cuándo podemos hacer las cosas. Digamos que a diferencia de la planeación tradicional, que pretende microdetallar tareas completas, lo que nosotros hacemos en el agilismo es sobre lo que realmente ejecutamos, vamos estimando a futuro, pero entendiendo que es una estimación y como toda estimación, pues tiene una incertidumbre. Y bueno, eso es. Continuemos. Continuemos. Vamos a cambiar un poquito de tema y les quiero mostrar un caso de éxito, que es el caso de SAP. Es una empresa aeronáutica de Suecia que en el 2008 comenzó a usar Scrum y en el 2009 dijo, ahora todos los proyectos los hacemos con Scrum. SAP hace aviones de combate y uno de los más famosos es el Gripen. Con Scrum, 4.000 personas se pueden sincronizar en una hora. ¿Cómo? Hacen daily. Y el daily es primero en los equipos, después un representante de cada equipo en otro daily que agrupa otros equipos y así se va agrupando en otros equipos y así en otros hasta que en cuestión de 1 hora y 15 llega todo lo que no se ha podido solucionar a otro nivel, llega hasta un nivel mucho más alto que se llama el Executive Action Team y ahí se solucionan los impedimentos a nivel organizacional más macro y ahí hay tomadores de decisión. Entonces, todos los días la organización entiende dónde están los obstáculos y los tomadores de decisión están actuando o entendiendo dónde la organización podría ir más rápido, dónde podría ser más ágil. En SAP la arquitectura es modular. Por ejemplo, en Tesla, los carros, las baterías son modulares. ¿Qué es lo que pasa? Esa parte, pues ya se sabe cuál es el tamaño que ocupa
y dentro de ese tamaño se pueden hacer todas las innovaciones necesarias. Entonces, la modularidad del hardware, la modularidad de la arquitectura le da autonomía a los equipos y les permite innovar dentro de ese ámbito. La práctica no es prescriptiva, o sea, no todos tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Scrum no es una metodología como una receta, porque al final responde a los cambios y hace que los equipos trabajen mejor. Y hacer que un equipo trabaje mejor no es una receta mágica donde uno sigue minuciosamente micro detalles. No, es un marco de trabajo que te dice qué hay que hacer, pero te da una flexibilidad en cómo hacerlo. Entonces, en SAP, como en muchas compañías, ya hay diferentes niveles de madurez de los equipos, todos hacen Scrum, pero algunas herramientas las utilizan diferentes. Pero todos tienen paneles visuales, o sea, todo lo que hacen es visible, una reunión diaria de pie, sprint cada 3 semanas y el sprint se vuelve como el ritmo de la organización y alineamiento en la planeación a varios niveles para garantizar que lo que está haciendo cada equipo está 100% alineado con los objetivos macro de la organización. Entonces en SAP el sprint es el palpitar de la organización, es el latido. Y la prensa y los inversionistas pues celebran a SAP porque se ha transformado. Inclusive es la empresa en Suecia, la segunda empresa que más buscan los ingenieros recién graduados para trabajar. Después de Google, es la mejor opción de trabajo que existe en Suecia. Y como lo dice la prensa, Scrum es una súper arma de productividad. Es sorprendentemente eficiente. Entonces, Scrum no es para software. Scrum es para todo tipo de proyectos y de productos complejos, donde haya incertidumbre. Cambiemos de tema. Hablemos de nuevo del agilismo. Y como ya les di una pequeña introducción al agilismo, ahora quiero más como darle la referencia. Entonces, esta es la página, así de fea como se ve, esta es la página del Manifiesto Ágil. Sí, no la critiquemos por su belleza, pero esta página ha influenciado la forma como las grandes compañías y muchas organizaciones en el mundo trabajan. Hoy en día Amazon usa Scrum, Microsoft usa Scrum, Spotify usa Scrum, Salesforce usa Scrum, y muchas compañías grandes, inclusive en Colombia, como les decía, Colsubsidio, Falabella, la Bolsa de Valores de Colombia y otras compañías usan Scrum. Cuando hablamos entonces del manifiesto ágil, hablamos de 4 valores, que ya los vimos, y 12 principios. Entonces, cuando una compañía dice yo quiero ser ágil, no está diciendo yo quiero ser más rápido, está diciendo es yo comulgo, yo estoy de acuerdo, yo entiendo lo que significa el concepto de agilismo y sus 4 valores y sus 12 principios y hacia allá quiero ir. Pero también ya entendimos que el agilismo, pues en la práctica, si son solo unos conceptos y unas ideas, pues ponerlo en práctica no es tan trivial. Y la herramienta más poderosa que existe hoy para ir hacia el agilismo se llama Scrum. Scrum entonces es una herramienta que se usa. Hay diferentes estadísticas, pero en mínimo 60% de las organizaciones que están yendo hacia el agilismo utilizan Scrum. Y hay otras estadísticas que hablan de 80-90%. O sea, en la práctica, el agilismo es practicar un buen Scrum. ¿Cuándo nació Scrum? En el 86. Ahí nació la idea, pero no nació todavía Scrum. ¿Por qué? Takeuchi Nonaka, 2 investigadores de Japón, habían investigado cómo trabajaban las mejores compañías y publicaron un primer artículo que se llamaba The New Product Development Game. Ese artículo ya hablaba de equipos autoorganizados con un objetivo común y como que ellos eran fanáticos del rugby y les gustaba mucho la formación de rugby, que es esta, donde todos están enfocados hacia el balón, o sea, son equipos que están muy claros en su objetivo y de alguna manera mencionaron la palabra Scrum. En el 93, no en el 95 todavía, en el 93, Jeff Sutherland fue contratado en una empresa que se llamaba Easel Corporation y hacían la red de cajeros electrónicos, cuando no había ni cajeros electrónicos ni nada de equipo, y pensar en una red que entregara dinero, pues eso era cosa todavía como decir que vamos para Marte. Y
él venía pues de un histórico muy interesante. Él fue piloto de aviación y además de eso venía de un doctorado en medicina, donde había entendido las redes neuronales y cómo crecían las células. Y estaba pensando cómo podía hacer para que esta empresa trabajara mejor, porque no le estaba funcionando bien el área de cajeros o el área que él tenía a su cargo. Y cambió la forma de trabajo. Se inspiró un poco también en el artículo de Takeuchi Nonaka, tomó el término Scrum, empezó a practicar de forma diferente y en ese momento ya se publicó, después de 2 años de práctica y de trabajo, junto con Ken Schwaber, que fue contratado por Jeff Sutherland, se publicó el primer artículo que efectivamente hablaba de Scrum y se llama Scrum Development Process. ¿Qué es lo que pasó con Takeuchi Nonaka? Ellos fueron, investigaron muchas compañías en el 86, dijeron, ya encontramos lo que ellos hacen y por lo cual son excelentes. ¿Y qué hizo la administración en el mundo con eso? Pues dijo, wow, increíble. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo pongo en práctica? Igual que como si yo les dijera en este momento, bueno, ahora ustedes tienen los 4 valores del agilismo, los 12 principios ágiles y pónganlos en práctica. No, eso no es tan fácil. Entonces lo que hizo Scrum fue ya dar las reglas del juego y explicar cómo es que uno puede cambiar la forma de trabajo, cuál es la forma de trabajo de los equipos ya en el día a día, una rutina que es diferente. En el 2010, estamos hablando de 15 años después, se publicó la primera guía de Scrum y hoy en día está en la versión 2017, tiene 22 páginas en español y esta es la fuente principal de información de los que queremos practicar un buen Scrum. No nos desviemos, no nos vamos para otros lados porque esta es la principal fuente. Ahora, ¿Scrum funciona para todo? No, no funciona para todo. Funciona mucho mejor cuando hay alta incertidumbre y cuando hay bajo costo del cambio. Ahí es el momento perfecto para Scrum. Ahora, proyectos como la construcción civil, donde hay alto costo del cambio, no podemos hacer los cimientos de un edificio y ver si de pronto funciona, sino que ya tenemos que estar seguros. Ahí hay 2 temas. Uno, que los computadores cada vez pueden simular mejor, entonces uno puede a través de simulación de computador practicar un buen Scrum, inclusive en la construcción. Lo otro es que existen pues todo tipo de formas de probar, de experimentación, y también uno puede en la ejecución hacer que los equipos trabajen mejor y que se integren mejor y que tengan una dinámica mucho más productiva aún en el momento en que están ejecutando. También les puedo comentar que todo proyecto, por definición, tiene al principio alta incertidumbre y bajo costo del cambio. Puede ser que haya un momento en un proyecto de lo que estamos haciendo que ya tal vez no queremos un tanto empirismo, no queremos que la gente, digamos, sea tan propositiva tal vez, sino que ya sea mucho más ceñida a las tareas que tiene que ejecutar tal vez. Y ahí Scrum puede que no sea la mejor técnica, pero con seguridad, mientras más estemos al principio del proyecto, mayor incertidumbre y bajo costo del cambio habrá y más acertado sería usar el agilismo y Scrum. Ahora, esto es lo que ya conocemos. Esto es Gantt, planeación tradicional. Y en la planeación tradicional, el paradigma, el presupuesto es que yo puedo planear todo y ejecutarlo tal como lo planeé y al final, fantástico, tengo el gran resultado. Pero la realidad nos muestra que planeamos y hacemos todo un montón de cosas, no miramos en realidad nada concreto, sino hasta el final y cuando vamos a probar el resultado final, no nos fue tan bien. Entonces, el gran cambio de paradigma entre el agilismo y el proceso tradicional en cascada es, en el agilismo vamos entregando cosas que funcionen a cada iteración. Y cada cosa que funcione y tiene valor para el cliente, eso ya disminuye el riesgo del proyecto y ya genera un entregable y no simplemente un porcentaje de avance del proyecto. Ahora quiero hablar de que Scrum es empírico, y empírico es que se basa inclusive en Deming. Las ideas de Deming de planear, hacer, verificar y actuar, en el agilismo las llamamos empirismo y las llamamos inspección y adaptación,
Y para que la inspección y adaptación funcione bien, tiene que haber transparencia. O sea, las cosas tienen que estar visibles. ¿Cómo yo voy a opinar o a inspeccionar o a entender algo si ni siquiera tengo acceso a la información? Scrum también tiene sus valores y son totalmente alineados con los valores del agilismo. Son coraje, foco, compromiso, respeto y apertura. Y una vez más, cuando hablamos de Scrum, estamos hablando del 3-5-3 más 1. Ese más 1, si hay unas preguntas, pregúntenlo y se lo respondo. O sea, hablamos de 3 roles: Product Owner, Development Team, equipo de desarrollo, Scrum Master, Sprint, la planeación al principio, reunión diaria y al final mostramos el resultado en el review y hacemos una retrospectiva para la mejora continua. Y 3 artefactos, que es el Product Backlog, todo lo que queremos hacer, el Sprint Backlog, que es el objetivo, el detalle de lo que vamos a hacer durante un sprint, y el incremento, que es la mejora que vamos generando sprint a sprint al producto. Y el equipo Scrum, cuando hablamos de equipo Scrum, es el responsable por los resultados. Y ahí tenemos los 3 roles: Scrum Master, Product Owner y equipo de desarrollo. La certificación con la cual uno debe comenzar es la de Scrum Master, porque el Scrum Master, su principal función inclusive, además tiene 2, es remover impedimentos, es saber Scrum y ayudar al equipo a practicar un mejor Scrum. Entonces, cuando tú te certificas de Scrum Master, lo que le estás diciendo a cualquier persona es: yo entiendo Scrum como un todo y yo soy capaz de ayudar a un equipo a practicar un mejor Scrum. Sin el 3-5-3 no hay Scrum, así de fácil. Y esta gráfica simplemente se las dejo como referencia si la quieren buscar en internet, y muestra los 3 roles, 5 eventos y los 3 artefactos. En resumen, el agilismo es una mentalidad con valores y principios. La primera guía de Scrum fue publicada en el 2010. El primer artículo sobre Scrum fue en el 95 y la primera vez que se habló de Scrum en alguna manera fue en el 86. Este es un proceso de mejora continua y tiene el 3-5-3. El empirismo se basa en la inspección y la adaptación, que es parecido al ciclo Deming, simplemente un poquito resumido. Y el equipo Scrum, el que esté responsable por entregar un incremento al final de cada sprint, son todos. El Scrum Master, el Product Owner y el equipo en sí, que coloca las manos en la masa. Muy brevemente les quiero más mencionar que dar detalles de un caso de estudio del FBI, que si quieren ustedes lo estudian un poco, pero quiero que les quede en la cabeza esta idea. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, la principal crítica que le hicieron al FBI es: ¿por qué usted, FBI, se tenía los datos, no fue capaz de extraer la información de que había un atentado que se estaba creando para tumbar las torres? Y el FBI dijo: no, pues sí, teníamos un sistema viejo que se llamaba el ACS, que era burocrático, era muy complejo, no permitía cruzar información, pero el FBI dijo: no hay problema. Ya contratamos, antes de que se cayeran las torres, en mayo y en junio del 2001, un sistema nuevo que lo llamaron BCF, que iba a solucionar el problema de burocracia en el manejo de la información. En resumen, el BCF, después de 5 años, no funcionó, se gastaron muy buena plata, 170 millones, pero eso sí, había 600 páginas de requisitos, 400 solicitudes de cambio, bueno, había un montón de cosas. Entonces dijeron: no, ahora sí va a funcionar, vamos a lanzar una nueva contratación y se llama el programa Sentinel. Y contrataron a Lockheed Martin en el 2005 y dijeron: ya que sabemos bien cómo funciona, pues pongámosle un porcentaje grande de control al proyecto. Ya sabemos explicación, ya aprendimos con el sistema anterior lo que queríamos. Entonces, de un contrato de 425 millones, 305 para el contratista, 120 internos, mecanismos de control detallado de tareas y de ejecución. O sea, no es que no hubiera gente competente, no es que no hubiera plata y no es que no entendieran de gerencia de proyectos. El resultado después
En el 2010 ya se habían gastado toda la plata, casi toda la plata, y no iban sino en la mitad del proyecto. Escándalo, investigación del proyecto, cambiaron al director del FBI, llegó un nuevo director de tecnología al FBI, se involucró y dijo, yo esto lo voy a manejar con Scrum. El product owner y yo estoy aquí a hacer esto. No cientos empleados, sino 45, trabajamos con sprints de 2 semanas, con un dueño de producto encargado de priorizar y con una demo que se mostraba al final de cada sprint. El resultado entonces es que de 2010 a 2012 consiguieron ya en julio prender el sistema, o sea, ya había por lo menos algo que funcionaba, y al final, en 3 años, se entregó todo el sistema con las mejoras. Entonces, los primeros sprints pues no tenían un sistema que funcionara, pero en 1 año y medio ya hubo una primera versión funcional que se pudo prender y sprint a sprint fueron mejorando y entregando funcionalidades. Entonces, después de 10 años de fracaso, gastarse 600 millones de dólares, no fue que no costara dinero, costó un buen dinero, 99 millones. Pero comparado con 600 millones, 10 años y todos los fracasos, pues realmente Scrum mostró en este caso en particular y que fue demasiado visible la diferencia de trabajar en forma ágil o en forma tradicional. De ahí el gobierno publicó, no solamente por este caso, sino por otros, publicó, por ejemplo, un Digital Services Playbook, que es como si fueran los principios ágiles versión gobierno de Estados Unidos. Publicó una guía de cómo adquirir, cómo hacer contrataciones ágiles, porque en el agilismo también hay que entender que el proveedor tiene que tener unas reglas del juego adecuadas con esto que estamos hablando de la mentalidad ágil. Y creó también el organismo de control, la GAO, creó como las recomendaciones del agilismo. Lo que dijo es, si usted está trabajando en TI, usted debe realmente practicar el agilismo. Entonces tienen 10 prácticas que efectivamente funcionaron en 5 agencias y que pues es la versión del gobierno de decir el agilismo tiene sentido y ha mostrado consistentemente resultados. Ya estamos cerrando la parte un poquito conceptual. Simplemente les dejo una idea aquí de que cuando vamos a transformar una organización al agilismo, lo primero es crear equipos que funcionen y que empiecen a practicar un buen Scrum. Y después de que tenemos equipos que entienden ese Scrum y que lo practican, podemos hablar de cómo ir escalando hacia la organización como un todo. Y en escalamiento, les dejo solamente como fuente de consulta o como una idea, existe un marco de escalamiento que se llama Scrum at Scale, que lo creó el mismo Jeff Sutherland y que es, digamos, el que tiene la mínima burocracia viable. O sea, si bien cuando tenemos varios equipos de Scrum hay que coordinarlos y hay que generar reuniones adicionales, queremos que eso sean las mínimas necesarias porque todo eso pues le quita productividad a los equipos. Vamos a hacer una sesión de preguntas muy corticas. Voy a leer lo que veo aquí. Entonces voy a leer de abajo hacia arriba solamente. Los 600 millones no sirvieron para nada al Scrum. Sirvieron tal vez para crear las historias de usuario. Yo creo que eso fue valioso. Y bueno, Juan Esteban quiere micrófono. ¿Cómo le activamos el micrófono a Juan Esteban? Yo aquí estoy leyendo el chat. Déjame ver si yo lo puedo hacer. Un momentico, le habilitamos el micrófono. Perfecto. Juan Esteban. Listo, Juan Esteban. Buenas tardes, Camilo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias. Le cuento, mi duda es con respecto a una situación que tengo en el trabajo en este momento. Yo entiendo que Scrum implica que no se va a empezar a analizar todos los requerimientos de un solo, sino se levantan los requerimientos primero y luego, a la medida que se van haciendo sprints, logramos estimar con mayor precisión la duración de un proyecto. Para el caso que tengo, pues normalmente los clientes quieren saber una duración del proyecto, quieren ya saber pues cuánto me va a costar, cuánto tiempo va a tomar y pues cuándo puedo empezar a obtener un retorno en la inversión que estoy haciendo. Entonces es un tema full delicado y quisiera saber cómo se maneja con Scrum ese trato con los clientes para tratar de hacerles entender lo beneficioso que podría ser para ellos si se maneja de esta manera. Sí, eso es una respuesta para, yo creo que por lo menos para una media hora, porque eso tiene que ver con el alcance variable.
Y lo que significa es que en Scrum, o en el agilismo, lo que hacemos es estar priorizando siempre lo que genere mayor valor. Y el argumento para el cliente es decirle, yo te voy a entregar con estos recursos el mayor valor posible y yo te voy a hacer parte a ti también de la priorización. Y tú, sprint a sprint, vas a ver cómo yo te tengo aquí en cuenta y cómo esto te va a generar mucho más resultados que un proyecto cerrado. Pero el cliente tiene que estar también alineado con el concepto del agilismo. Eso inclusive todo ese tema lo vemos en el entrenamiento de certificación, todo el tema del alcance variable, y ahí hay pues por lo menos una hora de conversación sobre eso. Otra pregunta, ¿cuántas personas en el development team? El número ideal es 4 o 5. En la guía dice de 3 a 9. Todos deben estar certificados, preferiblemente, para que hablemos el mismo lenguaje. ¿Scrum se aplicaría a gestión de proyectos de ingeniería? Sí. Si hay incertidumbre o si necesitamos que la gente aplique el empirismo. Si ya tenemos un proceso que es una receta que milimétricamente sabemos que nos trae el resultado esperado, tal vez Scrum no es la mejor forma de trabajo, porque en Scrum lo que queremos es darle la variabilidad al equipo para encontrar siempre mejores formas de trabajar o mejores soluciones a los desafíos. En una startup, Product Owner y Scrum Master, la misma persona, no es lo recomendable. ¿Y por qué? No importa si es startup o no. Mientras más nos desviemos de la mejor práctica de Scrum, menor probabilidad tendremos de tener resultados extraordinarios. Entonces, cuando mezclamos al Product Owner y al Scrum Master en una misma persona, difícilmente se van a cumplir los dos objetivos de los dos roles bien. O él va a ser más hacia Product Owner, o él va a ser más hacia Scrum Master. Pero alguno de los dos lados se va a quedar un poco olvidado. Continuemos. Al final tendremos también una pequeña sesión de preguntas. Ya son las 6 y 7, certificaciones. Y para esto lo que les quiero simplemente decir es, cuando tenemos una certificación, lo que queremos lograr es igual a lo que logramos en una universidad. Queremos, tener un conocimiento 1A, el mejor conocimiento que nos puedan ofrecer en el tiempo pues, determinado. Y además de eso, queremos poder demostrarle a las otras personas que efectivamente tenemos ese conocimiento y podemos actuar correctamente. Entonces, cuando decimos por qué alguien estaría dispuesto a pagar una universidad como Harvard, o no sé, las mejores universidades del mundo, MIT o Stanford, pues tal vez el conocimiento sea tan bueno como en la Universidad del Norte o tal vez no, pero de alguna manera las mejores en el mundo, pues cuando tú los miras dices, bueno, esos tuvieron los mejores profesores del mundo, sin demeritar otras universidades. Ahora, si nos vamos a una universidad que no conocemos, la Universidad del Norte es muy conocida, pero si nos vamos a una universidad que no conocemos para nada, entonces ya todo el mundo empieza a cuestionar. Entonces, igual las certificaciones. Así como en las universidades habrá diferentes niveles, Stanford, Harvard, MIT, la Universidad del Norte muy conocida en Colombia, muy reconocida, y otras universidades tal vez que no son tan conocidas. Y que mientras mejor nivel tengas en tus certificaciones, también más solidez tienes en demostrar tu conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de Scrum? Aquí tenemos también el salario promedio por región. Entonces, en Sudamérica tenemos que las personas en promedio anualmente en dólares ganan $43,000, $113,000, y bueno, en Asia y Oceanía mucho más. Y lo que hemos investigado, y este es un estudio que si no estoy mal, es de unos 5,000 profesionales, que dice que una certificación tiene el equivalente en mejora de salario a lo que es tener entre 35 y 44 años o a lo que es ser un Product Owner o un Scrum Master. Pero hay dos temas que te dan un mejor salario cuando estás trabajando con Scrum. Uno, de tener ya más años de experiencia, entre 5 y 7 años, o tener 2 certificaciones. Entonces, las certificaciones es uno de los mejores caminos para tú realmente poder aumentar tu nivel salarial. Y aquí en este otro estudio lo que tenemos es que, miren, esta es el rango salarial de $25,000 anuales. 9% de las personas que están en este rango no tienen certificación. Al contrario, 3% la tienen, pero en el rango más alto de $150,000 anuales, 8% tienen certificación, mientras que solamente un 1% no lo tienen.
Entonces, la certificación realmente es un tema muy relevante. Ahora, ¿qué es una certificación relevante? Y ahí vamos al tema de los creadores de Scrum. Recordemos que Jeff Sutherland y Ken Schwaber crearon Scrum. Y ellos, nosotros estamos muy alineados con ellos, con Fabián, que es quien inclusive va a ofrecer el entrenamiento que estamos hablando de Scrum Alliance. Scrum Alliance es la primera entidad certificadora, ya vamos a ver eso, y que ha tenido y tuvo el apoyo de los creadores de Scrum. Y entonces, por esto es tan relevante. Para eso quiero invitar a mi colega Mónica para que nos explique un poco de Scrum Alliance. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, básicamente como lo decía Camilo, hay muchas organizaciones certificadoras que probablemente ustedes van a encontrar en el mercado. Sin embargo, Scrum Alliance es la primera organización en certificar a nivel mundial. Fue creada por Ken Schwaber, que fue uno de los creadores del marco, y otras personas muy importantes en todo el tema de mentalidad agile. Lo cual hace que sea una entidad certificadora que emite conocimiento y pues en este caso la certificación internacional más robusta, con mayor respaldo y reputación, que finalmente es lo que buscan los profesionales hoy en día. En primer lugar, pues que tengan un conocimiento de alta calidad y en segundo lugar, también que tengan una certificación internacional reconocida, que obviamente se traduce un poco como a lo que hablaba Camilo respecto a las universidades. Si obviamente, no sé, vengo de la Universidad del Norte, pues la Universidad del Norte tiene nombre, pero si tengo un diploma de un instituto X o de una universidad X que nunca la he escuchado, pues uno siempre piensa, ¿será que sí tiene buen conocimiento? ¿Será que no? Entonces, básicamente, Scrum Alliance es la organización más importante, más reconocida y con los entrenadores más rigurosos y expertos a nivel mundial en Scrum. Si quieres continuar, Camilo. Muy bien. Entonces, hablemos solo un poquito de cómo diferenciar cuáles son certificaciones válidas o verdaderas de otras no. Y para esto, simplemente les quiero traer un truco que a veces se usa en términos de certificación para parecer que es algo reconocido o que es algo, digamos, de nombre. Y ese truco o esa estrategia es decir que es miembro de Agile Alliance. Y es que Agile Alliance suena como parecido a todo lo otro, pero resulta que esta entidad, Agile Alliance, sin decir que es una entidad que no es buena, es una entidad pues que agrupa personas relacionadas al agilismo. Lo único que exige como requerimiento para pertenecer es pagar $250. Entonces, si Mónica y yo mañana quisiéramos crear una empresa y decir queremos ser miembros de la Scrum Alliance, Mónica, tú pones $125, yo pongo 125 y ya ponemos el sello de Agile Alliance en nuestra página web. Entonces, no es por desmeritar, pero no es ni más ni menos que eso. Ahora, hay otros temas también y en esto sí queremos ser como muy directos. Hay algunas entidades que específicamente Ken Schwaber, que fue creador de Scrum, claramente lo dice. Scrum Study convirtió mi framework, o sea, el framework de Scrum, de 16 páginas, porque son 16 páginas en inglés, en una metodología de más de 350 páginas y complementa. Ni siquiera leyeron el manifiesto ágil. Entonces, no se dejen confundir en qué es Scrum y qué no es Scrum. ¿Y por qué lo resaltamos tanto? Porque Scrum no fue patentado. Cuando se creó Scrum, Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Ken Schwaber no dijeron, lo patentamos y solo nosotros podemos hablar de Scrum. Lo dejaron libre y así como lo dejaron libre y la demanda es tan grande y como ha sido tan exitoso en el mercado, porque practicar un buen Scrum es una garantía de éxito, asimismo hay un montón de personas que hacen cosas parecidas, algunas mejores, otras peores, otras totalmente perdidos de lo que significó Scrum al inicio, como Scrum Study, y lo llaman Scrum. Y de pronto quien está comenzando en este universo dice, pues parece que sí, pero en realidad no. Eso no es el Scrum que ha traído resultados consistentes, el Scrum por el cual Scrum se ha hecho tan popular y tan relevante. Mónica, te cedo la palabra. Sí, y digamos que complementando un poco lo que tú dices, van a encontrar probablemente diferencias en cuanto al tema económico y eso les va a generar confusiones, pero es debido a eso,
a que no se patentó la guía de Scrum. Por ese motivo, cualquier persona en el mundo puede crear su propia entidad certificadora, su propia certificación y ponerle el precio que quiera y no va a haber ninguna prohibición. La recomendación es que lo hagan con una entidad que tiene respaldo, que tiene buenos entrenadores, para que ustedes de esa forma aseguren que la inversión que ustedes están haciendo pues está bien, es la adecuada, y el conocimiento que van a recibir pues es el Scrum verdadero, el Scrum original como tal. Nuestros entrenamientos actualmente pues se llevan a cabo de manera online en vivo, teniendo en cuenta el tema del COVID. Sin embargo, las personas han tenido muy buena experiencia en estos entrenamientos online, y la metodología que nosotros intentamos tener es que sea muy participativa y muy didáctica. Entonces ustedes se organizan el primer día en equipos Scrum, escogen un Scrum Master, un Product Owner, y a medida que el entrenamiento se va realizando y el entrenador, que en este caso es Fabian Schwartz, va explicando el temario, ustedes van haciendo algunas actividades prácticas y didácticas que hacen mucho más enriquecedor el conocimiento y la experiencia que van a tener en el entrenamiento. Nuestro NPS ha sido más de un 98% con la satisfacción de las personas que han asistido a estos entrenamientos online. Como mencionaba hace un momento Camilo, pues Ken Schwaber y Jeff Sutherland son los creadores del marco en el mundo. Nosotros en este caso pues trabajamos con Fabian Schwartz, que es el entrenador que los atendería en el nivel que más adelante les voy a explicar. Y él, de hecho, Jeff Sutherland, que es el co-creador del marco, hizo el prólogo del libro de Fabian Schwartz, que es el entrenador que los va a atender a ustedes. Eso les da seguridad que trabajamos pues con uno de los creadores del marco, y por ese motivo el conocimiento que ustedes van a recibir pues es de uno de los creadores del marco, es el Scrum original, con una visión internacional, no solamente en el sector de tecnología y desarrollo de software como fue inicialmente inspirado Scrum, sino también es transversal a todos los sectores. Si quieres continuar, porfa. Eso, en convenio pues con la Universidad del Norte, nosotros vamos a hacer la programación del entrenamiento de Certified Scrum Master con Scrum Alliance. Este es el punto de partida de este programa, o el punto inicial para iniciar con el proceso de formación en qué es Scrum y para qué sirve. Básicamente aquí ustedes en estos 2 días de entrenamiento van a conocer los 11 elementos a profundidad con las actividades prácticas que van a estar dispuestas. El entrenamiento lo vamos a hacer el 8 y 9 de octubre, modalidad online en vivo. El precio pues es 2.150.000 pesos. Igual se les enviará a ustedes previamente el link para que encuentren mayor información. Y los horarios pues es jueves y viernes de 9 a 5 de la tarde. Obviamente hay unas pausas activas y una hora completa de almuerzo. El instructor pues principal va a ser Fabian Schwartz, es un entrenador de origen alemán con más de 10 años de experiencia en transformaciones ágiles. No sé si de pronto tienen alguna duda al respecto, y si no, pues muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Creo que no hay preguntas. ¿Camilo? Aquí estamos. Qué pena. Tengo un mudo en el micrófono. Puedo responder algunas preguntas y si lo consideran, y si no, agradecerles por estar aquí con nosotros. Ya hay preguntas ahí. Voy a leer. Mónica, ¿la certificación de Product Owner es igual en tiempo y en costo? ¿Estás en mudo, Mónica? Ya, ahí. La certificación de Product Owner, digamos que este entrenamiento es un poco más avanzado en cuanto a su temática. Entonces, la recomendación es que si usted no sabe qué es Scrum, lo ideal es que tome este primer nivel, porque si toma la certificación de Product Owner puede ser un poco complejo. En este momento con la Universidad del Norte vamos a hacer el primer nivel, que es Certified Scrum Master, y posteriormente decidimos pues realizar el segundo entrenamiento, que sería el de Product Owner. Pero como lo mencioné
mencionó hace un momento, es un entrenamiento enfocado a este rol y se asume que la persona ya tenga el CSM o el Certified Scrum Master y tenga los conocimientos claros. También es un entrenamiento de 2 días con intensidad horaria de 16 horas, incluye desde luego el acceso para tomar la certificación internacional y también lo dictaría en este caso Fabian Schwartz. Y el costo es equivalente. No sabemos si va a ser exactamente igual, pero es del mismo orden de magnitud. Correcto, así es. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos mucho por estar aquí ya a las 6:20 de la tarde en esta sesión de Zoom y ojalá que se motiven y se animen a trabajar con Scrum. Scrum realmente transforma a los equipos, transforma a las organizaciones, inclusive yo lo diría, hace los equipos más felices. Uno trabaja más feliz con Scrum. Claro que sí, Camilo. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra conferencia virtual. Agradecemos a Camilo y a Mónica por sus valiosos aportes y a ustedes, nuestros asistentes, por conectarse una vez más con nosotros. Para que puedan ampliar todos estos conceptos, los invitamos a conocer más de la certificación en Scrum Master que estaremos ofreciendo desde el Centro de Educación Continuada Uninorte y que dará inicio el próximo 8 de octubre. A sus correos les estaremos enviando toda la información del programa, así como la grabación de esta sesión para que puedan consultarla cuando quieran. Recuerden que en el Centro de Educación Continuada el aprendizaje no se detiene. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Feliz tarde. Que estén bien.